Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Para situar los datos fundamentales desde el principio, hoy es sábado 28 de marzo de 2026. Sábado de la quinta semana de Cuaresma, exacto. Eso es. Y el texto histórico y teológico que vamos a desgranar hoy es el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. Un pasaje que francamente no deja indiferente a nadie. Totalmente, porque la misión de este análisis es adentrarse en uno de los momentos más tensos, irónicos y, digamos, políticamente cargados de los textos antiguos. Es pura tensión, ¿sí? Es un choque frontal entre la política de supervivencia y el destino. Vale, vamos a desgranar esto, porque para establecer el contexto, justo antes de esta reunión de crisis, Jesús de Nazaret acaba de realizar una señal pública abrumadora. La resurrección de Lázaro, ni más ni menos, tal cual, frente a una multitud. Y claro, esto polariza a la gente al instante. Algunos empiezan a seguirle, pero otros, pues, corren a informar a las autoridades de lo que acaban de presenciar. Entran en pánico, claro. Exacto. Y la pregunta que surge de inmediato para quienes analizan esto es, a ver, ¿cómo se pasa de un asombro local, de un milagro, a la convocatoria urgente de la máxima autoridad de la nación? Pues mira, para entender la gravedad absoluta de lo que ocurre en esa sala, primero hay que diseccionar el terror que sentían los líderes locales. Un terror muy real. Sí, un terror que tenía nombre y apellidos, que era el Imperio Romano. O sea, la Judea del primer siglo no era una provincia pacífica en absoluto. Ya la gente suele tener esa imagen idealizada, ¿no? Claro, pero era un territorio ocupado que funcionaba bajo una tensión insoportable. La famosa Pax Romana, bueno, no era un acuerdo diplomático amistoso. De amistoso nada. Era una maquinaria de extorsión a sangre y fuego. Roma permitía a los líderes locales gobernar sus asuntos internos, su religión, pero bajo una condición innegociable. Mantener el orden público a toda costa. Exactamente. Mantener el orden y asegurar el flujo de impuestos. Así que cualquier figura carismática que atrajera multitudes, especialmente alguien a quien el pueblo pudiera percibir como un libertador o un rey, Era una diana en la espalda. representaba una amenaza letal. Automáticamente. Es decir, que el miedo no era infundado. Pero para entender verdaderamente, digamos, la mecánica de este miedo, hay que observar el lugar donde se reúnen. Fíjate en quiénes están ahí sentados. Claro. El texto menciona que los sumos sacerdotes y los fariseos convocan al consejo, el Sanedrín. Y esto es mucho más que un grupo de religiosos debatiendo en una sinagoga. Sí, actuaban como el Tribunal Supremo, o sea, el gobierno interno. Y lo que resulta llamativo, muy llamativo, es la alianza en sí misma. Porque históricamente se sabe que los fariseos y los saduceos, que eran la élite sacerdotal, pues se detestaban. No se podían ni ver. Tenían visiones teológicas opuestas, agendas políticas totalmente contradictorias, y sin embargo, aquí están, sentados en la misma mesa. Y esa alianza inusual es el mejor termómetro del nivel de alerta. O sea, cuando dos facciones rivales aparcan sus diferencias para colaborar de esta manera, significa que perciben una amenaza existencial. Un peligro de muerte para ambos. Totalmente. El texto es transparente respecto a sus cálculos. Afirman explícitamente, y cito, «Si le dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación». Nuestro lugar con mayúsculas. Claro, hay que entender qué significaba el lugar. Se refieren al Templo de Jerusalén. No era solo un edificio religioso para rezar. Era el centro de todo. Era el Banco Nacional, el motor económico, el centro de identidad cultural y, lo más importante, el único espacio donde creían que habitaba la presencia de Dios. O sea, perder el templo era perderlo absolutamente todo como pueblo. Madre mía. Si analizamos la situación buscando una analogía para el mundo contemporáneo, pues esto no es un simple barril de pólvora. No, es mucho peor. Es más bien como un reactor nuclear al que se le han quitado las barras de control. O sea, una junta directiva enfrentándose a una quiebra absoluta. El Sanedrín veía a Jesús no como un simple predicador. Lo veían como la chispa final. Exacto, una reacción en cadena a punto de fundir el frágil pacto que tenían con Roma. Pero, a ver, espera, porque aquí me surgió una duda. Me cuesta reconciliar esto con la supuesta brillantez política de esta élite. A ver, dime. Si Roma era tan increíblemente eficiente aplastando rebeliones, ¿por qué el Sanedrín entra en pánico ante un solo hombre? O
sea, no podrían simplemente dejar que los soldados romanos arrestaran a este predicador rural y, bueno, se acabara el problema. Esa es una objeción muy válida. Quienes nos escuchan seguramente estén pensando lo mismo. Pero ignora cómo funcionaba la doctrina militar romana. ¿En qué sentido? Pues que la respuesta de Roma a un disturbio provincial nunca era quirúrgica. Era, bueno, catastrófica. No enviaban a un par de guardias a hacer un arresto discreto. Claro, no había sutileza. Ninguna. Si el gobernador romano, que en ese momento era Poncio Pilato, percibía que el Sanedrín no podía controlar a su propia población, la solución estándar implicaba marchar con las legiones. O sea, arrasar con todo. Literalmente. Masacrar a miles de personas en las calles, crucificar a cientos como advertencia visual a lo largo de los caminos y desmantelar el gobierno local por completo. Menudo panorama. El Sanedrín sabía que pedir ayuda a Roma era como invitar a un lobo a cuidar del rebaño para protegerlo de un perro callejero. Roma no extinguía los incendios con agua. ¿Los extinguía quemando el bosque entero? Tal cual. Entendido. O sea, desde esa perspectiva secular, puramente de liderazgo y de supervivencia del Estado, pues el Sanedrín simplemente estaba haciendo su trabajo. Desde su lógica, sí. Su responsabilidad, entre comillas, era proteger a la nación de una masacre segura. Y esa brutal lógica nos lleva a la figura que domina toda la escena, que es Caifás. El sumo sacerdote. Eso es. El autor del Evangelio lo identifica claramente como el sumo sacerdote de aquel año. Y Caifás, no tiene ningún interés en los debates sutiles o teológicos. Va directo al grano. Toma la palabra y trata a sus colegas prácticamente de ingenuos. Su frase es una de las más crudas de todos los textos históricos. Dice: «Vosotros no sabéis nada en absoluto. Tampoco comprendéis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación». Es una frase tremenda. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque este es el utilitarismo llevado a su extremo más gélido. Exactamente. Es la encarnación perfecta de ese dilema ético donde el fin justifica cualquier medio. O sea, Caifás, como sumo sacerdote, era el intermediario principal entre el pueblo judío y el imperio romano. Una posición súper delicada. Mucho. Y hay un detalle histórico aquí que es fundamental. El cargo de sumo sacerdote solía ser vitalicio. Pero bajo la ocupación romana, los gobernadores ponían y quitaban sumos sacerdotes a su antojo. Para mantenerlos dóciles, claro. Eso es, pues Caifás logró mantenerse en el poder durante 18 años. ¡Guau! 18 años aguantando a los romanos no es cualquier cosa. Para nada. Eso significa que era un superviviente nato. Un negociador implacable que sabía exactamente qué botones apretar, para mantener contentos a los romanos. Todo un estratega político. Sin duda. Su cálculo es matemáticas políticas simples. La vida de un individuo del norte de Galilea es un precio, irrisorio a pagar para evitar el genocidio de toda una ciudad. Ya, pero, de nuevo, hay algo en esa lógica que parece contraproducente. O sea, desde el punto de vista de las relaciones públicas y el control de masas contemporáneo, ¿A qué te refieres? pues que asesinar al líder carismático de un movimiento popular es una jugada de altísimo riesgo. ¿No corría Caifás el riesgo evidente de convertir a Jesús en un mártir? Claro, es el peligro de crear un símbolo. Exacto. Al ejecutarlo, podría incendiar la misma rebelión que estaba tratando de evitar tan desesperadamente. A mí me parece un cálculo un poco torpe para alguien que, como decías, llevaba 18 años en el poder. Pues mira, es una paradoja brillante de la que el propio texto es plenamente consciente. Caifás hace una apuesta muy cínica. Él cree que el miedo es una fuerza mucho más poderosa que la lealtad. Interesante. Asume que si el líder es humillado y ejecutado públicamente, mediante un método tan brutal como la cruz, los seguidores se van a aterrorizar. Se esconderían y ya está. Exacto, que el movimiento se disolvería en la nada. Y, históricamente, este método romano solía funcionar bastante bien. Claro, la crucifixión era el terror absoluto. Lo que Caifás no sabe, y lo fascinante de esto, es como el narrador se encarga de resaltarlo con una maestría literaria insuperable, es que su cálculo humano está siendo utilizado para un propósito diametralmente opuesto. Y ahí está la famosa ironía del pasaje. Porque el autor interrumpe la narración de repente para ofrecer un comentario asombroso a los lectores. Un giro de guión total. Nos dice que Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que, por el hecho de ocupar la silla del sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Es espectacular. Es como si Caifás estuviera leyendo un guión que él cree que ha escrito él mismo, pero en realidad es, un actor secundario en una obra que ni siquiera comprende. Lo fascinante de esto es cómo el texto entrelaza
la historia política más sufia con la teología más profunda. Totalmente. O sea, la intención deliberada de Caifás es el asesinato político, la represión pura y dura. Pero a nivel teológico, sus palabras describen con precisión milimétrica el sacrificio redentor universal. Es que usa el mismo vocabulario, morir por la nación. Exacto. Para el político, significa eliminar a un chivo expiatorio para aplacar la ira de Roma. Pero para el teólogo, significa una expiación que salva espiritualmente a la humanidad. Y ojo, porque el texto no permite que esa salvación se limite a las fronteras geográficas de Judea. No, va mucho más allá. Añade inmediatamente un detalle crucial. La muerte no sería solo por la nación, sino, y cito textualmente, para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Si conectamos esto con el panorama general de las narrativas históricas, se revela la paradoja de la unidad frente al poder. Es brutal. Caifás actuaba motivado por un nacionalismo protector, o sea, su objetivo era aislar la amenaza y mantener su estatus local intacto. Que nadie tocara su cuota de poder. Pero el texto presenta la ejecución, el acto mismo diseñado para extinguir el movimiento en Jerusalén, como el mecanismo exacto que lo convertirá en un fenómeno global. O sea, es como intentar apagar un fuego golpeándolo con un mazo. Sí, una pésima idea. Esparcir las brasas en todas direcciones para que el bosque entero arda. Al planear la muerte del líder para evitar que los romanos intervengan, pues en realidad están garantizando que el mensaje trascienda a Judea. Que alcance todo el imperio romano y más allá. Es el fracaso total del control institucional. Y bueno, tras esta decisión tan tajante, la suerte ya está echada. El Sanedrín acuerda matarlo. Ahí ya no hay vuelta atrás. Y llegados a este punto, cualquiera que lea la historia esperaría una confrontación inmediata. No. Uno se imagina a las autoridades peinando la ciudad y a Jesús dirigiéndose al templo para un enfrentamiento épico. Buscando el martirio rápido. Exacto. Pero ocurre exactamente lo contrario. Así es, se produce, digamos, una descompresión temporal de la narrativa. Una pausa. Sí, baja el ritmo. El texto detalla que Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró estratégicamente a una región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Pero, a ver, ¿por qué Efraín? Y sobre todo, ¿por qué el desierto? Porque, desde una perspectiva táctica militar, alejarse hacia el desierto parece un reconocimiento de derrota, ¿no? Parece una huida, sí. Una huida hacia un terreno que es yermo, difícil. No tiene sentido lógico. Bueno, geográficamente Efraín ofrecía una posición segura, lejos de la jurisdicción inmediata y del bullicio de Jerusalén, donde lo estaban buscando activamente. Vale, eso es supervivencia básica. Pero simbólicamente es mucho más. El desierto en la tradición bíblica es siempre el lugar de preparación, de prueba y de encuentro íntimo con lo divino antes de una gran misión. Claro, como los 40 años en el desierto. Exacto. Jesús no huye por pánico. Se retira porque, en la teología de este evangelio en particular, Él es quien controla su propio reloj. Él marca los tiempos. Frecuentemente habla de que su hora aún no ha llegado. El escenario aún no está listo. El marco simbólico necesario para que su desenlace tenga el impacto definitivo no es un martes cualquiera. Es la Pascua. Es la Pascua judía, la fecha clave. Y la anticipación de esa Pascua cambia por completo la atmósfera del relato. O sea, la escena final de nuestro texto es casi cinematográfica. Se masca la tensión. Se palpa, sí. La gran fiesta se acerca, hay multitudes masivas subiendo desde el campo y las aldeas hacia Jerusalén con días de antelación para purificarse. Es un éxodo temporal masivo. Hay que visualizar lo que era Jerusalén en esa época. O sea, una ciudad de quizá 50.000 habitantes que de repente se hinchaba hasta acoger a cientos de miles de peregrinos. Una locura de logística. Habría campamentos por todas partes, un ruido ensordecedor, el olor de miles de sacrificios diarios en el templo y, claro, observándolo todo desde la fortaleza Antonia, las guarniciones romanas. En alerta máxima. Con las espadas desenvainadas ante el menor murmullo de rebelión. Y en medio de toda esta presión asfixiante, la gente está en el templo buscándolo. Buscando a Jesús, sí. Se preguntan entre ellos, en voz baja, ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Esto plantea una pregunta importante sobre, la psicología de las masas en momentos de crisis histórica. A ver. Esas multitudes que murmuran y escudriñan cada rincón del templo, la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que anhelan encontrar? Buena pregunta. ¿Tienen una convicción profunda en su mensaje de amor y redención o están simplemente consumidos por el morbo?
Por ver qué pasa, ¿no? Claro, quieren presenciar el espectáculo. Saben que hay una orden de búsqueda y captura no oficial. Y quieren estar en primera fila. Quieren ver si el profeta de Galilea tendrá el valor de desafiar al establishment religioso en su propio terreno, justo bajo la atenta y letal mirada de Roma. Es la calma tensa y pesada antes del huracán. Una expectación tremenda. Entonces, ¿qué significa todo esto al ponerlo en perspectiva para nosotros hoy? Es la clave del asunto. Al sintetizar este análisis a fondo de los versículos 45 al 56 del capítulo 11 de Juan, pues queda claro que no es un simple prólogo hacia la pasión. Para nada. El miedo opera en el poder. Vemos a un grupo de líderes sumamente inteligentes, atrapados entre la opresión imperial y un movimiento de masas, tomando una decisión basada en un pragmatismo frío y utilitarista. Una decisión terrible. Creen que sacrificar a un inocente asegurará la supervivencia de su sistema, de su estilo de vida. Pero la narrativa demuestra la absoluta ceguera de ese cálculo. O sea, ellos pensaban que movían las piezas en un tablero político local. Y se equivocaban de tablero. Totalmente. El texto insiste en que, sin saberlo, estaban facilitando un plan redentor a escala cósmica. La ironía histórica que se deriva de este texto es abrumadora, y trasciende aquella época antigua. Completamente. Porque la justificación central de Caifás para ordenar un asesinato fue, recordemos, salvar el lugar y la nación de la destrucción a manos de los romanos. Esa era su gran excusa. Sin embargo, su plan fracasó estrepitosamente a largo plazo. En el año 70 después de Cristo, apenas unas décadas más tarde, unas nuevas revueltas provocaron exactamente la reacción que Caifás temía. La catástrofe total. Las legiones romanas marcharon sobre Jerusalén, arrasaron la ciudad, masacraron a sus habitantes y, fíjate, quemaron el templo hasta los cimientos. El mismo templo que querían salvar matando a Jesús. El mismo. El intento desesperado de controlar el futuro mediante el miedo y la injusticia terminó atrayendo el mismo desastre que querían evitar. Y eso nos deja una idea provocativa final para reflexionar. Una que va mucho más allá de las fronteras de Judea y que no hemos abordado aún. A ver, cuéntanos. Hoy en día, leyendo este texto, resulta facilísimo etiquetar a Caifás como el villano absoluto de la historia, es el malo de la película. Claro, con la ventaja de saber el final. Exacto. Pero si nos ponemos en los zapatos de los ciudadanos de Jerusalén, de aquel año, es muy probable que muchos vieran a Caifás como un héroe pragmático. Como el salvador de la economía. El hombre de estado de mano dura que tomó una decisión muy difícil para garantizar que la economía del templo siguiera funcionando y que la paz, o la supuesta paz, se mantuviera otro día más. Una perspectiva muy incómoda, la verdad. Cabe preguntarse, entonces, para quienes nos escuchan, ¿cuántos villanos históricos estamos aplaudiendo y votando en la actualidad simplemente porque sus decisiones utilitaristas y despiadadas protegen nuestra comodidad y nuestra estabilidad a corto plazo? ¡Qué gran pregunta! Es inquietante pensar cómo la necesidad de control nos hace justificar lo injustificable tantas veces. Es una reflexión muy penetrante. O sea, nos obliga a mirar al espejo de nuestras propias sociedades contemporáneas y a cuestionar la moralidad de nuestras estructuras de poder. Tal y como marca el espíritu de este relato bíblico y en sintonía con el final de esta quinta semana de Cuaresma, vamos a concluir nuestro análisis a fondo de hoy uniendo esta profunda exploración en una breve oración. Me parece perfecto. Una oración que conecta directamente con el corazón del pasaje que acabamos de desgranar. Señor, frente a las tensiones y miedos de nuestro mundo, concédenos la gracia de ver más allá de nuestros propios cálculos egoístas y políticos. Ayúdanos a ser instrumentos de esa profecía que busca reunir en uno a los hijos de Dios que están dispersos, promoviendo la unidad en lugar de la división. Amén. Amén. Bueno, ha sido un verdadero privilegio recorrer las complejidades políticas, históricas y teológicas de este pasaje contigo. El privilegio es mío como siempre. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando, a examinar siempre las narrativas establecidas y, sobre todo, a no conformarse jamás con la superficie de la historia. Queda mucha profundidad por explorar. Muchísima. Nos encontraremos en el próximo análisis a fondo para seguir descubriendo todo aquello que se esconde detrás de los textos. ¡Hasta la próxima!